Materias de especialidad. Suboficiales de armas. Ley 30.077 Ley contra el crimen organizado y sus modificatorias al 31 de marzo del 2023, por Torero. 1846. El juez debe imponer, atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervención de la persona jurídica en el delito y las características particulares de la organización criminal, cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias. Respuesta: disolución de la persona jurídica. 1847. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos contra el patrimonio en las modalidades delictivas de: respuesta, hurto agravado. 1848. Interceptación postal e intervención de las comunicaciones. El trámite y realización de estas medidas tienen carácter: respuesta, reservado e inmediato. 1849. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos: respuesta, contra los delitos informáticos. 1850. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de: respuesta, falsificación de documentos. 1851. Las comunicaciones que son irrelevantes para la investigación son entregadas a las personas afectadas con la medida, ordenando, bajo responsabilidad. Respuesta: la destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas. 1852. Para la investigación, juzgamiento y sanción de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, que cometan los delitos señalados en el artículo 3 de la presente ley, rigen las normas y disposiciones del respuesta, Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957. 1853. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de: respuesta, tráfico ilícito de migrantes. 1854. Es especial de los actos de cooperación y asistencia internacional, entre otros, en el siguiente: respuesta, emitir copia certificada de documento. 1855. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos: respuesta, de genocidio. 1856. Conforme lo dispuesto por el Código Procesal Penal, el funcionario público que se encuentra facultado a disponer la circulación o entrega vigilada de cualquier bien relacionado a la presunta comisión de uno o más delitos vinculados a una organización criminal es: respuesta, el fiscal. 1857. Cuando haya agravantes especiales, el juez aumenta la pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido, sin que en ningún caso pueda exceder los 35 años, en los siguientes supuestos. Respuesta: si el agente financia la organización criminal. 1858. La entidad que se encarga del diseño, implementación y administración del Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada, SISCRICO, es: respuesta, el Instituto Nacional Penitenciario, INPE. 1859. Todas las instituciones y organismos del Estado, funcionarios y servidores públicos, así como las personas naturales o jurídicas del sector privado, están obligadas a prestar su colaboración cuando: respuesta, les sea requerida para el esclarecimiento de los delitos regulados por la presente ley. 1860. El incumplimiento del deber de colaboración y de confidencialidad de las instituciones y entidades públicas y privadas acarrea: respuesta, responsabilidad penal, civil o administrativa, según corresponda. 1861. Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 334 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo 957, el plazo de las diligencias preliminares para todos los delitos vinculados a organizaciones criminales es de: respuesta, 60 días. 1862. Atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervención de la persona jurídica en el delito y las características de la organización criminal, el juez debe interponer cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias. Respuesta: cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales. 1863. El enunciado: fijar las reglas y procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales, corresponde a: respuesta, objeto de la ley. 1864. Las comunicaciones que son irrelevantes para la investigación son entregadas a las personas afectadas con la medida, y bajo responsabilidad se ordena: respuesta, la destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas. 1865. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos: respuesta, contra la administración pública. 1866. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de:
Respuesta: Marquette y Regley. 1867. En todas las investigaciones y procesos penales por delitos cometidos a través de una organización criminal, según lo previsto en la presente ley, la Policía Nacional del Perú no necesita autorización del fiscal ni orden judicial para, respuesta, la incautación de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito. 1868. Para efectos de la presente ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de 3 o más personas que, respuesta, se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción. 1869. Quienes ejercen funciones de conformidad con las normas y reglamentos que garantizan la seguridad, conservación, seguimiento y control de la cadena de custodia de bienes señalados en el artículo 17 de la presente ley. Respuesta: el fiscal o la Policía Nacional del Perú. 1870. Se pueden adoptar técnicas especiales de investigación siempre que resulten, respuesta, idóneas, necesarias e indispensables para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. 1871. Cuando haya agravantes especiales, el juez aumenta la pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido, sin que en ningún caso pueda exceder los, respuesta, 35 años. 1872. Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos. Las personas naturales que colaboren, con autorización o por encargo de la autoridad competente, en la ejecución de esta diligencia se encuentran, respuesta, exentas de responsabilidad penal. 1873. Cuando haya agravantes especiales, el juez aumenta la pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido, sin que en ningún caso pueda exceder los 35 años, en los siguientes supuestos. Respuesta: si el agente hace uso de armas de guerra para cometer los delitos a que se refiere en la presente ley. 1874. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de, respuesta, trata de personas. 1875. Todo proceso seguido contra integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, se considera complejo de conformidad con el inciso 3 del, respuesta, artículo 342 Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957. 1876. Las autoridades judiciales, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú pueden presentar y solicitar, respuesta, asistencias a otros estados en actuaciones operativas, actos de investigación y procesos judiciales. 1877. Las técnicas especiales de investigación deben respetar, escrupulosamente y en todos los casos, los principios de, respuesta, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. 1878. Solo se intercepta, retiene e incauta la correspondencia vinculada al delito. Objeto de investigación vinculado a la organización criminal, procurando, en la medida de lo posible de, respuesta, no afectar la correspondencia de terceros no involucrados. 1879. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de, respuesta, tráfico ilícito de migrantes. 1880. El juez debe imponer, atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervención de la persona jurídica en el delito y las características particulares de la organización criminal, cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias. Respuesta: suspensión de actividades por un plazo no mayor a 5 años. 1881. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de, respuesta, tráfico ilícito de migrantes. 1882. En especial, los actos de cooperación y asistencia internacional son los siguientes. Respuesta: cualquier otra forma de cooperación o asistencia judicial autorizada por el derecho interno. 1883. Las técnicas especiales de investigación deben respetar, escrupulosamente y en todos los casos, principios de respuesta, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. 1884. El incumplimiento del deber de colaboración y de confidencialidad de las instituciones y entidades públicas y privadas acarrea, respuesta, responsabilidad penal, civil o administrativa, según corresponda. 1885. En la Ley 30.077 contra el crimen organizado, las comunicaciones que son irrelevantes para la investigación son entregadas a las personas afectadas con la medida, ordenándose, bajo responsabilidad, respuesta, la destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas. 1886. Atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervención de la persona jurídica en el delito y las características particulares de la organización criminal, el juez debe imponer cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias.
Respuesta. Multa por un monto no menor del doble ni mayor del triple del valor de la transacción real. 1887. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de respuesta. Secuestro. 1888. Cuando haya agravantes especiales, el juez aumenta la pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido, sin que en ningún caso pueda exceder los 35 años, en los siguientes supuestos. Respuesta. Si el agente es líder, jefe o cabecilla o ejerce funciones de administración, dirección y supervisión de la organización criminal. 1889. ¿Cuál es el número de la ley contra el crimen organizado? Respuesta. Ley 30.077. 1890. ¿Cuál es el número de la ley contra el crimen organizado? Respuesta. Ley 30.077. 1891. El Instituto Nacional Penitenciario, INPE, se encarga del diseño, implementación y administración del respuesta. Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada, SISCRICO. 1892. Atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervención de la persona jurídica en el delito y las características particulares de la organización criminal, el juez debe imponer cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias. Respuesta. Clausura definitiva de locales o establecimientos. 1893. La Ley 30.077 contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de respuesta contra la salud pública. 1894. En la Ley 30.077 contra el crimen organizado, las comunicaciones que son irrelevantes para la investigación son entregadas a las personas afectadas con la medida, ordenándose bajo responsabilidad. Respuesta. La destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas. 1895. La Ley 30.077 contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de respuesta. Violación del secreto de las comunicaciones.